En este tercer video vamos a iniciar la funcionalidad de nuestro juego de la ignorancia y vamos a tener un combo que nos va a permitir seleccionar la categoría, por ejemplo historia, y nos va a mostrar de inicio, nos va a mostrar aleatoriamente una pregunta que corresponda a esa categoría, la pregunta y las 4 opciones de respuesta. Aún no vamos a darle funcionalidad de avance ni está correcto, está incorrecto. Simplemente vamos a mostrar las preguntas de acuerdo a la categoría que hayamos seleccionado. Aquí tenemos esta otra. En el caso de que, por ejemplo, matemáticas, que no tengamos ninguna pregunta ya en la base de datos, nos va a poner aquí que es categoría sin preguntas y los botones estarán en blanco. Lo mismo biología, tampoco tengo preguntas aún. Y bueno, entonces tengo geografía y aquí me va a dar aleatoriamente las preguntas. Y luego agregaremos un botón para siguiente, para comprobar, etcétera, etcétera. Primero vamos a dar esta funcionalidad y vamos a revisar cómo lo vamos a hacer. Bueno, en primera instancia vamos a dividir nuestro programa en dos. La parte funcional, donde tengamos nuestras ventanas, nuestras cajas de texto, los botones, etcétera. Y otro programa, otro archivo donde tengamos nuestra conexión a la base de datos. Esto tiene que ver con una arquitectura donde le demos a nuestro sistema mayor testeabilidad y mayor potencial para darle mantenimiento. Esto tiene que ver con arquitecturas que separan la parte funcional, la parte de negocios, con la parte de conexiones y con base de datos o con los puertos de entrada y salida, etcétera. Entonces, no vamos a ahondar en ello, pero sí vamos a ir tomando este tipo de arquitectura de una buena práctica de programación. Bien, entonces, primero importamos las librerías, la random para generar un número aleatorio, esta librería para un combo box, la tkinter para nuestra ventana, nuestras etiquetas, cajas de texto, etcétera, el message box, y aquí from conecta bd import asterisco, donde conecta bd es este otro archivo donde vamos a hacer la conexión con base de datos. Es prácticamente lo que ya habíamos visto en el video número 2, donde hacemos la conexión y nos regresa un conjunto con lo que lee de la base de datos. En un momento más vamos a detallar esto. Pero para poder conectar estos dos archivos, lo que hacemos es importarlo aquí a este archivo donde tenemos nuestra funcionalidad. Entonces le ponemos from conecta bd, importamos asterisco, significa que vamos a importar todos los procedimientos que tengamos definidos aquí. Bien, entonces nuevamente aquí definimos nuestra pantalla, decimos que le podemos cambiar el tamaño, definimos el tamaño de 1200 por 700, el background y el título de la pantalla. Aquí en esta parte lo que estoy haciendo es importar otra vez nuestra imagen, que en este caso es nuestros carriles en los que vamos a ir corriendo, y la colocamos en una posición en nuestra pantalla. Ahí va a depender de qué tamaño tengan su pantalla, incluso de la resolución que tengan en su monitor. Entonces hay que jugar no solamente con las posiciones, sino con los tamaños. Yo la tengo de 1200 por 600, que es el 1200 corresponde al ancho de mi pantalla, y 600 sería el alto de esa imagen, y lo voy a colocar en la posición X igual a 0 y Y igual a 150.
X igual a 0 en la horizontal y Y 150 en la vertical, tomando como referencia el margen superior de mi pantalla. Aquí defino un conjunto vacío que me va a servir como una variable de tipo global y voy a definir las string bars para pregunta, para la respuesta número 1, respuesta número 2, respuesta número 3, respuesta número 4. Aquí estoy definiendo un procedimiento OPC1 y nada más le pongo pass. Estoy haciendo un maquetado, nada más lo pongo ahí para poderlo llamar sin que haga nada. Luego vamos a ver aquí en cell pregunta, aquí en preguntas. Vamos a regresar un poquito después a esto. Y luego procedimiento principal, acuérdense que va a continuar la ejecución. Estas que son procedimientos no los va a ejecutar hasta que en tanto que no sean llamados. Luego aquí en cats voy a recuperar la categoría. ¿Dónde está recupera categoría? Está en mi procedimiento de conexión con la base de datos. Aquí tengo este procedimiento cat categoría, que lo puedo llamar desde aquí porque lo importé acá en esta parte de arriba. Ok, entonces voy a recuperar la categoría y aquí, ¿qué es lo que hago? Mi conexión con la base de datos a mi localhost, con mi usuario y mi password y con el nombre de la base de datos que llamamos ignorancia. Aquí creamos un cursor. Aquí voy a ejecutar este cursor con un select description from categoría, es decir, voy a recuperar todas las descripciones de la tabla categoría. Aquí con un fetch all, todos los resultados que tenga aquí los voy a asignar a esta variable y lo que va a tener ahí es un conjunto de las categorías recuperadas con el select. Cierro la base de datos y esto lo regreso. Lo regreso, porque esta es una función que regresa este conjunto que va a ser asignado a cats. Entonces tengo cats, donde están mis categorías. Luego aquí voy a crear una etiqueta que diga categorías. Es esta etiqueta que está acá arriba, categorías. Esa es la fuente. El background es del mismo background que tiene mi pantalla para que no quede ahí el marco, no se vea. Si lo pongo aquí, por ejemplo, white, vamos a ver cómo lo deja. Cuando lo ejecuto me pone este marco y no se ve bien. Entonces vamos a dejarlo como estaba, con el light sky blue, que es el mismo color de la pantalla. Texto del text categorías y lo voy a colocar en la posición 10,10. Es decir, lo voy a colocar en esta posición para indicar que los siguientes son las categorías. Y aquí voy a crear un combo box. Este combo box lo coloco en la pantalla con una fuente helvética 18 volt, que es el mismo que he estado utilizando. Y aquí a los valores de este combo box le voy a asignar lo que tiene cats. Y cats tiene lo que le mandó recupera categoría, que es producto del query que va y busca dentro de la base de datos. Lo colocamos en la posición 150-10, es decir, aquí tengo 150 en la horizontal y 10 en la vertical, y aquí me queda mi combo. Y aquí lo voy a, con este bin, cuando se produzca el evento combo box selected, aquí estoy ligando a mi objeto combo con un procedimiento a través del evento combo box selected. Cuando le dé clic a alguna de las opciones del combo box, se va a ir a ejecutar este procedimiento que es preguntas. Preguntas está aquí y lo que hace es global selección, donde selección
Recordemos que es este conjunto vacío que habíamos colocado acá. Lo pongo como global para poderlo modificar. Y luego cat event widget.get. Luego selección, recupera preguntas. Y le mando el cat, donde cat es lo que yo seleccioné en el evento que me están enviando aquí. ¿Ok? Entonces, este me regresa el elemento del combo que yo seleccioné. Este lo envío como parámetro y me voy a ir a recupera preguntas. ¿Qué hace recupera preguntas? Recupera preguntas, toma en cuenta la categoría, luego aquí hace la conexión con la base de datos, aquí crea el cursor y aquí en la consulta lo que hace es select b.id pregunta, b.pregunta, b.opción 1, b.opción 2, b.opción 3, b.opción 4, b correcto, b.id categoría. ¿Qué estoy seleccionando aquí? Estoy seleccionando todas las elementos que tiene mi tabla de preguntas. El ID pregunta, la opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, el correcto y el ID de la categoría. Eso es lo que tengo ahí. Ahora, esto from categoría A y pregunta B. Aquí tengo la categoría porque voy a hacer un filtrado aquí por la descripción de esta categoría. Cuando haga el filtrado, por ejemplo, historia, cuando filtre para que me dé solamente aquellos registros que correspondan con la descripción de historia, me va a regresar este número 2. Y este número 2 me va a indicar cómo voy a filtrar estas de acá, ¿sí? Busco matemáticas. Ok, matemáticas es el número 3. Voy a filtrar de aquellos registros que estén en preguntas que tengan el número 3, que en este caso no es ninguno, me regresaría un conjunto vacío. Si yo digo geografía, entonces me va a regresar el ID número 1 y aquí en preguntas solamente me va a regresar aquellos que tengan el ID de la categoría número 1, en este caso la capital de Durango. Bien, entonces esto lo hacemos aquí, luego from categoría A, pregunta B, donde la descripción es igual a cat, donde cat dijimos que era lo que nos regresa este combo. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, cat sería historia. Entonces me va a hacer un filtrado por aquellas categorías cuya descripción sea historia. Y luego aquí lo que estoy haciendo es la liga entre el ID de la categoría en B, que es la tabla de preguntas, y el ID de la categoría en A, que es la tabla de categorías. Aquí podrían ir al curso de SQL que también tengo en mi canal para que ustedes, si tienen alguna duda respecto a esto, lo puedan pues complementar con ese curso y entender de mejor manera qué es lo que hemos estado haciendo aquí en esta consulta. Una vez que ya tenemos esta consulta, pues la ejecutamos y recuperamos el conjunto que nos va a regresar. Nos va a regresar el conjunto de preguntas que correspondan a la categoría señalada. Por ejemplo, historia. Nos va a regresar las 50 a 100 preguntas que correspondan a historia. Luego cerramos y finalmente lo vamos a regresar como un conjunto a quien nos haya llamado. Y en este caso a selección. Entonces en selección tendríamos todas las preguntas, todo el conjunto de preguntas que corresponderían a la categoría que se solicitó. Luego vamos a ejecutar esta función que se llama cellpreg. En cellpreg
vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a poner strpreg como un global, donde strpreg es el string bar que está relacionado con la caja de texto que tiene la descripción de la pregunta. Es la caja de texto que está aquí. Bien, vamos a ver el tamaño de la longitud de la selección para que sepamos si son 10 preguntas, 50 preguntas, 60 preguntas, 100 preguntas, todas las preguntas que hayan sido recuperadas en la variable selección y que contiene el conjunto de preguntas que corresponden a esa categoría. Si el tamaño es diferente de 0, es decir, encontramos un conjunto, entonces vamos a generar un número aleatorio entre el 0 y el tamaño. Menos 1. Recuerden que nuestros conjuntos empiezan con el índice 0 y entonces si fuesen 100 elementos de nuestro conjunto, empiezan en el 0 y terminan en el 99. Por eso el tam menos 1. Aquí simplemente estoy haciendo un print para saber qué es lo que obtuve del n. Luego lo podemos quitar o simplemente lo vamos a poner como un comentario y ya no se nos mostrará eso en pantalla. Entonces tenemos que el strpreg es igual a n1. ¿Por qué n1? N es el número. Vamos a ver aquí en nuestro... Vamos a ver aquí. Por ejemplo, este es el ID, pero esto nos lo va a regresar en un conjunto. Y el conjunto, recuerden que el conjunto tiene un índice. Este es el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, entonces este 0 nos va a decir que esta es la posición de nuestro elemento del conjunto. Ahora, nuestro elemento del conjunto tiene varias cosas. Tiene 1, tiene la pregunta. Vamos a abrir esto un poco. Tiene la pregunta. Tiene R1, la respuesta 1, tiene la respuesta 2, tiene la respuesta 3, tiene la respuesta 4, tiene cuál es el correcto, por ejemplo el 4, y tiene la categoría, por ejemplo la 1. Bien, entonces... el primer número de este n me dice si es el elemento 0 o el 1 o el 2 o el 3, etc. Y el segundo número me va a indicar dentro de este conjunto que está aquí qué posición quiero. Y entonces, por ejemplo, la pregunta esta es la posición 0, esta es la 1, esta sería la 2, esta sería la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Bien, entonces la pregunta la tengo en la posición número 1, 0, 1. Entonces está en la 1. La siguiente pregunta, la respuesta 1 está en la posición número 2. La respuesta número 2 está en la posición 3. La respuesta 3 está en la posición 4 y la respuesta 4 está en la posición 5. Por eso necesito estas dos posiciones que están aquí. Entonces ya tengo la pregunta, la primera respuesta, la segunda respuesta, la tercera respuesta y la cuarta respuesta. En el caso de que el tamaño sea igual a 0, es decir, nos vengamos para acá, esta condición no se cumple, por lo tanto nos vamos a ir acá. Voy a decir que la categoría no tiene preguntas y voy a dejar en blanco las opciones de respuesta. Y bueno, entonces salgo de cell pregunta
y entonces termino con el procedimiento preguntas. ¿Qué preguntas lo habíamos ligado aquí a nuestro combo? Después lo vamos a ligar a un botón y a otras opciones para ir generando las siguientes preguntas. Por lo pronto así lo vamos a dejar. Luego aquí tengo mi etiqueta. Esa etiqueta es para esta opción que está aquí que dice pregunta. Para eso tengo esa etiqueta. Luego tengo el entry, la caja de texto, que me va a servir para mostrar la pregunta. Luego lo voy a colocar en su posición. Aquí siempre estoy iniciando las string bars a blancos, y luego ya cuando ejecute el método preguntas lo voy a modificar. Bueno, aquí lo mismo para las opciones de respuesta, pero aquí no van a ser cajas de texto, aquí van a ser botones. Lo muestro como botones en la pantalla, le pongo el text variable en el str respuesta 1, le voy a poner el command, por lo pronto en la opción 1, recuerden que opción 1 era este procedimiento que habíamos simplemente puesto aquí pass, para que lo ejecute y no haga nada en realidad, pero tenemos que tenerlo como lo que vamos a ejecutar cuando se dé el clic y se ejecute el command. La fuente, el background, en este caso lo pongo blue para que no sea igual al fondo, sino que sea más visible. Y el FG, el foreground, ese es el color de la letra, que en este caso es blanca, y el tamaño es de 20. Lo mismo para todos los botones, que en este caso son 4 botones para mis opciones de respuesta, y finalmente en la pantalla le pongo el main loop. Bien, este es el tercer video de este juego que vamos a ir llevando, incrementándole las funcionalidades. Hasta el momento lo que hace es simplemente mostrarme las categorías, y de acuerdo con la categoría seleccionada pues me va a poner las opciones en los botones para que yo pueda seleccionar la que yo considere la respuesta correcta, y más adelante pondremos aquí los competidores a avanzar de acuerdo con las respuestas que tengamos. Bien, este sería el tercer video de este juego de la ignorancia.